Bienvenidos, muy buen día. Yo soy Anderson Boscan desde el Student Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Gracias a todos los que envían saludos. Cuéntenos cómo amanece el resto del país. Quito amanece con un clima delicioso, aunque nuestros buenos amigos que acompañan al asambleísta Héctor Muñoz se mueran de frío. El país amanece también tomado por sorpresa. Una nueva explosión en Esmeraldas, esta vez en la parroquia de Borbón, 2:20 de la mañana, el reporte oficial, comunicado ya por las autoridades de seguridad del Estado. Un explosivo de características caseras en Esmeraldas, aproximadamente 60 días después del bombazo en San Lorenzo que derribó una cuadra completa al frente de un destacamento policial. Explota un artefacto en la parroquia de Borbón de Esmeraldas, muy cerca de un retén naval. Todavía no hay conclusiones por parte de los organismos de seguridad, sí que hay fuentes de inteligencia que aseguran ya tener como principal sospechoso al mismo autor del atentado en San Lorenzo, aunque ningún organismo de inteligencia, esto lo repito como información oficial, ha calificado el acto todavía como atentado terrorista. Nuestras fronteras siguen permeables. Nuestra Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional está incapacitada de sesionar. Doris Solís sigue al frente de la comisión. Por cierto, la asambleísta Solís sufrió un accidente, esperamos su pronta recuperación. Se han movilizado ya las autoridades de seguridad a las reuniones del consejo respectivo. Y bueno, todo en la frontera está hecho un caos también en la Comisión AMPETRA, la comisión ocasional que investiga los delitos sexuales contra menores en colegios públicos y privados. Esta comisión fue la que emitió un informe hace 4 meses, en noviembre del año pasado, en mitad de un llamado a juicio político contra Augusto Espinosa, un informe emitido y defendido por Silvia Salgado, su presidenta. La asambleísta Salgado, del ala morenista, en ese entonces no había esta división, emitió un informe que fue pieza fundamental para que el CAL archivara el pedido de juicio político contra Augusto Espinosa. 4 meses después, sin ninguna vergüenza en la cara, la presidenta de la comisión, Silvia Salgado, presenta un informe que dice exactamente lo contrario, vuelve responsable político de todo el sistema de violaciones contra nuestros niños en escuelas públicas y privadas a Augusto Espinosa y a su sucesor, Freddy Peñafiel. Freddy Peñafiel puede ser llamado a juicio político hasta mayo de este año. Augusto Espinosa, gracias a Silvia Salgado, a la bancada de Alianza País y a los 5 miembros del CAL que votaron por archivar el juicio político, ya no puede ser llamado a juicio político. El expediente irá a la Fiscalía General del Estado. Para hablar de este y otros temas, doblemente oportuno, el asambleísta Héctor Muñoz, de la bancada de Suma, miembro de la Comisión de Exteriores, incapacitada de sesionar, y de la Comisión de AMPETRA, donde ayer tuvo un impasse con la asambleísta Salgado, recordándole precisamente lo que yo he citado esta mañana. Bienvenido, asambleísta Muñoz. Gracias, Anderson, siempre un gusto estar por acá. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Por lo más vergonzoso, Comisión AMPETRA. Terrible. A ver, ayer sí, efectivamente, se dieron algunos impases en el seno de la comisión. Ayer teníamos que aprobar, se aprobó, en definitiva, un informe donde se establecen las responsabilidades políticas a Augusto Espinosa y al otro ministro Peñafiel. Mi reclamo fue justamente en el sentido de lo que tú analizabas. El primer borrador de un informe se lo realizó en el mes de noviembre del año pasado. Fuimos convocados por la presidenta de la comisión para analizar este borrador de informe, en donde en las conclusiones se establecían responsabilidades políticas por algunas omisiones acaecidas por el exministro Espinosa. Llamó mucho la atención porque tuvimos toda la mañana revisando el informe. Posteriormente se suspendió esa reunión. Ella empezó diciendo en la comisión que el CAL nos está llamando en la tarde porque ese día se decidía el inicio del trámite o no de juicio político a Augusto Espinosa. Recordemos que todavía se tenían los tiempos para poder hacerlo. Y que la idea era reforzar con el informe de la comisión un criterio que
en definitiva, le compete al CAL, no a nosotros como comisión, eso sí quiero dejarlo claro. Evidentemente. Pero que eran insumos necesarios o importantes para que se pueda tomar una u otra decisión. El CAL iba a tomar ese informe como una pieza fundamental para decidir si archivaba o permitía el juicio Es que era político. básico porque nosotros somos la comisión que justamente estaba investigando los casos. ¿No? Evidentemente. Se suspende la reunión, dice que por un par de horas nos teníamos que integrar, me parece que era a las 2 o 3 de la tarde. Para sorpresa de todos nosotros, no se dio la reunión. No se restableció la reunión. No se trató de nuevo el borrador que le estábamos tratando, que era contundente. ¿Qué decía ese borrador, más o menos? El tema de Líneas omisiones gruesas. y responsabilidad política de Augusto Espinosa por no hacer las acciones que tenía que hacer como ministro cuando se suscitaron los casos de estos. Entonces, inclusive tenía partes de una intervención del señor Espinosa cuando fue a la comisión, en donde él lo dice, esto no lo digo yo como Héctor Muñoz, lo dijo él y que tenemos igual los audios, que él conocía que existían 100 casos anuales de abusos sexuales, pero que no querían de hacer esto como un show, una bomba, pues, ¿no? Cuando todos los organismos internacionales que se encargan de esto, como por ejemplo UNICEF, dice que lo primero que tiene que hacer es que esto sea público, que esto sea conocido para saber cómo se interviene en el asunto. Se hizo totalmente lo contrario, pues, ¿no? Entonces, vamos a la reunión en el CAL. Fue la asambleísta, la presidenta Silvia Salgado, yo estuve con Lourdes Cuesta, y para sorpresa nuestra, en el momento que empieza a conversar o a dar un informe, que no lo dijo ese día, que no lo había entregado por escrito, hablaba sobre el tema de los casos en general, no hablaba de responsabilidad alguna, no dijo nada de la intervención de Augusto Espinosa, no dijo nada de las intervenciones que se dieron. Entonces pedí la palabra, dije, a ver, esto me imagino que es un informe de presidencia, porque esto no es lo que trató la comisión. Ese porque fue el llamado informe Salgado en lugar del informe de la comisión Ampetra. Lourdes Cuesta también se levantó en ese momento, dijo lo mismo, no me acuerdo si fue a Viviana Bonilla, me dijo que yo no era competente para estar ahí, para decir las cosas que tenía que decir, así que por favor que me retire, no sé qué. Nos dimos cuenta cómo había sido la protección en este sentido. Lo que me llama la atención es por qué estábamos analizando un informe, un borrador de un informe primero que decía totalmente lo contrario a lo que se presentó en el CAL. Yo no sé a qué presiones se debió esto, pero es algo que llama mucho la atención. Y que pasan 4 meses, o sea, eso es algo que a mí me indigna y fue lo que le dije ayer. Dejan pasar 4 meses en donde no habían elementos de juicio adicional al primer borrador que te digo que lo vamos a aclarar esto. Para este nuevo informe, 4 meses más tarde, no hacen un gran descubrimiento. En absoluto. No encuentran más cifras, no encuentran un documento firmado por Espinosa que diga que esto se silencie. Son los mismos elementos con los que elaboraron el primer los mismos informe. Elementos que le determinaban la responsabilidad política al señor en noviembre, es exactamente lo mismo de ahora. Entonces, por eso fue mi malestar ayer, decir, perfecto, entonces aquí lo que hicieron es encubrirlo, porque si es que esto hubiese pasado, si es que este informe se hubiese aprobado, o el borrador que te digo que lo estamos analizando en noviembre, en esa misma fecha, Augusto Espinosa hubiese sido sancionado políticamente por la Asamblea Nacional. A mí no me queda duda. Entonces, vamos a esto. Siempre se acusa a la oposición o a los partidos que proponen un juicio político de la cacareada figura del show mediático que nos ha entablado el correísmo para negarse los procesos de fiscalización. Pero vamos a pensarlo en frío. Un juicio político a un exministro de Educación en un caso que no repara a las víctimas, que mantiene impune el sistema de violación, ¿en qué ayudaba? Esto principalmente es un tema de respeto hacia las familias de las víctimas. O sea, lo que le dije ayer y lo he dicho siempre, esto no es un delito común, esto no es un robo, esto no, que igual es grave. Estamos hablando de abusos sexuales a nuestros niños y niñas. Es algo muy complicado. Créeme que para las familias eso hubiese significado muchísimo. Imagínate, yo no me puedo imaginar el dolor que sientes como padre, tú que fuiste recién nuevamente padre, que le hagan algo a tus hijos y temas tan atroces como estos. Imagínate lo que sería. O sea, ¿cómo puedes dejar en impunidad un tema tan delicado y tan complicado como fue ese? En donde él reconoció que existían 100 casos anuales y también lo reconoce, te puedo pasar el informe, no sé si lo tienes, que sí existieron negligencias en el manejo de estas cuestiones. Eso es suficiente de conformidad como te establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que se configure esta ausencia, digamos, de acción por parte del ministro como autoridad máxima, como lo establece la misma ley,
para que se tomen acciones, lo cual no se hizo en ningún momento. Entonces, era suficiente para que esto se dé paso. Ahora, claro, uno escucha aquí cosas que, la verdad, no sé si dan risa o pena, pero no sé si he escuchado en medios, ayer lo dijo nuevamente en la comisión, que se lo asemeja con el Papa, pues, ¿no? Dicen, es como que el Papa le digas que es el responsable de todo lo que fue un argumento dado por la bancada de la Revolución Alfarista, del correísmo, diciendo declarar la responsabilidad política de Augusto Espinosa es como declarar la responsabilidad política del Papa en los casos de pederastia de la Iglesia Católica. ¿Por qué te parece que no tiene lógica? A ver, primero, no me parece que lo puedes poner en el mismo nivel. Son cosas totalmente diferentes. Creo que lo que pasó acá efectivamente era cuestión de tomar acciones en su momento para poder o parar o poder, por ejemplo, no sé, a las víctimas darles el soporte necesario para hacerlo. No se hizo absolutamente nada de esto. Te digo, entonces, el hecho de decir que aquí no hubo una responsabilidad política es algo cogido de los pelos. Te digo, lo mismo teníamos en noviembre. No existen temas adicionales que tuviese cambiado drásticamente el análisis de la responsabilidad política o no. Entonces, claro, ahora que ya no se llevan, ahora que ya están rotos, ahora que ya tienen dos bancadas diferentes, ahora sí lo saco. Entonces, analicemos eso. Y eso decía yo a la prensa cuando hablaba ayer con los medios. Le decía, y ustedes creo que tienen esa responsabilidad también de investigar más a profundidad y de saber qué pasó. Y contrarrestar el uno con el otro y decir, a ver, no, sabes que en este sí hay más elementos que determinen la responsabilidad política. No, es exactamente lo mismo. Ustedes apoyaron recientemente el ascenso de Elizabeth Cabezas a la presidencia de la Asamblea Nacional. Elizabeth Cabezas es parte de la corriente morenista. Ustedes apoyaron básicamente que la Asamblea siga manejada por la gente que manejó de esta forma la responsabilidad política de Augusto Espinosa. No apoyamos eso. Apoyamos con 85 asambleístas sí. la designación donde estaba Suma, los cristianos, el BIN y los morenistas. Algo que lo que nosotros tenemos que pensar ahorita, y lo hemos dicho varias veces, es pensemos en verdad en terminar estos problemas políticos que a la gente no le interesa, que la Asamblea de verdad trabaje, que nos enfoquemos en los temas prioritarios para los ecuatorianos, y que era la forma, era la persona que tenía el consenso necesario para que se pueda dar. Te digo una cosa, a mí me parecía como candidato excelente May Montaño, a quien respeto mucho, y ese día se lo dije personalmente. Pero si no se logró el consenso, necesitábamos que ya se tenga la Asamblea Nacional una presidenta y dediquémonos a trabajar, por favor. Y eso fue ya vamos a volver al tema de las mayorías. No quisiera apartarme todavía de la Comisión Ampetra. El informe será remitido a Fiscalía. ¿Qué esperan que pase en la Fiscalía General de la Nación, que compite con la Asamblea, a ver quién demora y tarda más en resolver las cosas? Esto lo solicité yo ayer en la comisión. Hubo una propuesta por parte de los dos asambleístas de la corriente del señor Augusto Espinosa para que se demore la aprobación del informe solicité, mocioné que se lo haga el día de ayer, que se suscriba el informe el día de ayer, que se apruebe y que adicionalmente se envíe estos informes aparte del CAL a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría. ¿Con qué objetivo el tema de la Fiscalía? Para que la Fiscalía conozca ya la investigación, no empiece desde cero y se tomen las acciones que ellos como entidad autónoma e independiente lo tengan que hacer. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer nosotros es hacer este control político posterior a esto. Inclusive solicité que se ponga por escrito dentro del mismo informe que fue aprobado ayer, que en un plazo de tiempo vengan estas autoridades a la comisión y nos expliquen cuáles son las acciones que siguieron posterior a recibir el informe. Creo que era importante aquí tener una acción integral por parte de la mayoría, digamos, de entidades del sector público que les compete este asunto. Augusto Espinosa ha criticado a la Comisión Ampetra leer un informe final sin haberlo citado y escuchado en comparecencia, y había pedido comparecer antes de la lectura del informe. ¿Por qué no se lo permitieron? ¿Por qué dejan a alguien en la indefensión? Eso no se discutió primero, eso yo no sé si es que lo decidió la presidenta o no, pero recordemos que él ya estuvo, él ya fue convocado a la comisión. Es más, yo fui quien solicité la invitación al señor Augusto Espinosa para que vaya, y no sé si te lo había comentado tú, pero de forma, digamos, coincidencial, se dio la presencia del señor cuando yo tuve que ausentarme del país por una invitación del gobierno de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Y llegó diciendo, a ver, bueno, ¿dónde está pues el asambleísta que quería mi presencia cuando sabían perfectamente que yo no podía asistir porque no estaba en el país? Entonces estabas conspirando con la CIA. Estaba conspirando con la CIA y haciendo pactos con medio mundo, como dicen algunos, pues, ¿no? Envían una pregunta, asambleísta Muñoz. Ahora que parece que hay mayor diligencia en las comisiones en la Asamblea, ¿qué pasos tomaría usted personalmente para garantizar que Augusto Espinosa sea debidamente investigado por el nivel de responsabilidad, probablemente penal, en las atrocidades ocurridas durante su estadía como ministro de Educación? La competencia... ¿Hay algo más que puedan hacer además de firmar un informe? Creo que estoy convencido que la decisión de ayer de enviar este informe a la Fiscalía es un tema potente. Ahora, claro, está ya en los familiares de las víctimas ver qué acciones se siguen al respecto. A nosotros nos compete hacer el control político de este tema. Y lo que le he dicho siempre, y no es un tema personal en contra de él, yo no he hablado nunca con este señor. Y creo que nunca he saludado. Yo no lo conozco, yo no tengo nada personal en contra de él en absoluto. Lo que yo peleaba es que porque esto se tenga que hacer cumpliendo la normativa que te establece y sobre todo la función de nosotros como legisladores, que es el control político. Ahora lo que se dé después, efectivamente esto ya está en las otras áreas, en las áreas judiciales. Esto ya se escapa un poco al control político como parte de la labor como asambleístas. Para cerrar el tema de la comisión ANPETRA y que quede clarísimo, cuando dicen responsabilidad política de Augusto Espinosa, eso suena a humo y suena a aire. ¿Qué no hizo Augusto Espinosa que tenía que haber hecho? La ley te establece que tienes que hacer controles posteriores, hacer seguimiento de las acciones que se da con el ministerio, establecerse protocolos, solo como un tema de ejemplo, pero de este porte. Recién en junio del año pasado, igual por solicitud nuestra, pedimos que se saca un acuerdo ministerial, no recuerdo el nombre, no recuerdo el número, en donde recién en ese momento se establecen condiciones para poder contratar a los docentes. Yo había solicitado que se pongan, por ejemplo, como norma básica, los antecedentes judiciales de quienes van a estar a cargo de nuestros niños. Pues. Salió un asambleísta del país diciéndome que aquí se trata de un tema de que estoy violentando el derecho al trabajo de las personas. Le dije, aquí tienes dos bienes jurídicos protegidos. Por un lado está el derecho al trabajo de las personas y por otro, y mucho más grande, creo yo, superior, es el derecho a que nuestros niños se desenvuelvan en un medio ambiente sano y sobre todo están educándose, pues, ¿no? Entonces, se logró hacer algunas cosas que te digo eran totalmente básicas y lógicas que no se hicieron. Y sobre todo lo que te digo, los seguimientos de las evaluaciones posteriores. Nosotros queremos que, como te dije anteriormente, este no es un tema solo de responsabilidad del ministerio. Aquí existen otras entidades, este es un tema que hay que tratarlo con la responsabilidad del caso y de forma integral. Por ejemplo, riesgos. La Secretaría de Riesgos también debería levantar un diagnóstico de cómo se encuentran los colegios de nuestros niños. Pues recordemos que no solamente está en peligro aquí el tema de los abusos sexuales como tal, sino también la integridad física de los niños. Hay colegios que no cumplen con esos requisitos. Evidentemente. Entonces, aquí yo creo que es el momento de verdad de como país ponernos, tomarlo esto con la seriedad del caso y trabajar primero en la parte preventiva, que es algo que yo creo, estoy seguro que los 10 años de estos que pasaron de Revolución Ciudadana tienen una deuda gigantesca con esto. O sea, y con el tema más vulnerable. Conclusiones casi en sí o no, casi en monosílabos, asambleísta. Dime. ¿Alianza País encubrió al encubridor? Yo creo que sí. ¿Silvia Salgado está capacitada política y moralmente para seguir siendo presidenta encargada de la Comisión de Educación? Desde mi punto de vista, no. ¿A usted le interesa la presidencia de la Comisión Para de Educación? nada, no me interesa ninguna. Con eso pasamos el tema de la Comisión ANPETRA. Esperemos que la Fiscalía no pase el tema y no lo deje allí. Está en sus manos. Borbón, esta mañana, 2:20 de la mañana, para los que recién se suman, se ha reportado una explosión de similares características a las vividas hace más de un mes y medio en San Lorenzo. Un artefacto cerca de un retén naval, el anterior fue al frente de un destacamento policial. Los organismos de seguridad todavía no tienen claridad sobre quién o por qué ha vuelto a activar un artefacto explosivo, todavía no calificado como atentado terrorista. Primera reacción a una noticia como esta, asambleísta Muñoz. Terrible, preocupante. Lo que está pasando en la frontera no es algo de hoy, es algo que tienen informes de presidencia desde el 2003, me parece. No se ha tomado, yo creo, con la seriedad del caso. Esto es una frontera caliente desde hace mucho tiempo.
es algo que nos preocupa. Nosotros como comisión igual, nosotros llamamos a la comparecencia de los dos ministros, tanto del ministro del Interior, César Navas, y del ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Imagínate esto, cuando la presidenta de la comisión hace el llamado a estas dos autoridades, claro, vemos nosotros, digo, a ver, aquí debe estar también la Secretaría de Inteligencia, que es quien transversalmente maneja la inteligencia de estas entidades. Solicité el llamado a Romy Vallejo para que venga a la comisión, y no te puedo dar muchos detalles porque fueron comisiones secretas, pero como consecuencia de esto te digo, lo que a mí me alarmó es que cada uno tiene diferente información. Entonces, ¿cuál era la labor de inteligencia? La Secretaría de Inteligencia, en documentos publicados por La Posta hace aproximadamente 3 o 4 semanas, advertía de estos peligros, de las bandas criminales que tomarían la frontera, de la posibilidad de que el narcoterrorismo se implante en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. Fueron informes remitidos por subordinados de Romy Vallejo al despacho de Romy Vallejo, que quedaron dormidos durante más de 4 años en el despacho de Romy Vallejo, incapaz como era de leer más de 3 o 4 líneas. Se puso en riesgo la seguridad del Estado. La nueva dirección de la SENAIN tiene muy poco tiempo, menos de un mes a cargo. ¿Cuál es su primera tarea desde su perspectiva, asambleísta Muñoz? Primero, que se transparente absolutamente todo. O sea, creo que tenemos que empezar, lastimosamente, esto, yo creo que en cualquier estado normal tienes que tener ya los insumos para saber qué es lo que vas a atacar. En este caso yo creo que nos toca empezar de cero. Saber cuál es la información que se tiene. Si tú me estás diciendo que descansaban o dormían documentos, o sea, primero saber, o sea, qué se tiene ahorita, cuáles son las acciones que se tiene que dar, y por favor, o sea, aquí sí necesitamos que todas las entidades que son encargadas de la seguridad nacional estén absolutamente coordinadas, porque un ministro nos decía una cosa, el otro ministro nos decía otra cosa, y SENAIN decía otra cosa. Entonces, por Dios, nosotros no podemos estar tranquilos ni seguros si es que no tenemos las cosas claras. Entonces, yo creo que en este caso, la gente ya, nosotros vamos a demandar que se den una respuesta ya oficial para saber de qué se trata. Todavía no se dice que es un acto terrorista, digamos, pero creo que nosotros demandamos que se nos den toda la información necesaria. Otra de las publicaciones de La Posta, la que cito frecuentemente en este programa, como imaginará, esta semana aclaraba o ponía en evidencia documentos reservados del Ministerio de Defensa de la época de Javier Ponce, el poeta que se encargó de la defensa y la seguridad nacional de este país. En 2011 se compran sistemas completísimos de espionaje y detección de comunicaciones de uso exclusivo en las fronteras por 6.3 millones de dólares. Ya eso es suficiente para preguntar qué ha pasado con eso, que nadie se ha enterado de los 2 bombazos que nos han metido en 60 días en la frontera, pero no suficientemente con eso. La información de fuentes de seguridad nacional consultadas por La Posta aseguran que esos equipos nunca se utilizaron para la frontera, sino que en 2015 fueron movidos hacia Quito porque había protestas opositoras en la capital. Están las fotos de los equipos en Quito, la información es pública y notoria. Javier Ponce, ¿por dónde anda? Necesario que las entidades de control tomen cartas en el asunto, tanto Contraloría, si se trata de un contrato que tiene todas estas falencias, Fiscalía General del Estado. Creo que es importante. Te digo, a nosotros nos preocupa mucho, sobre todo por el tema este que pasó en Colombia, que se empiecen a filtrar lo que estaba pasando en el país vecino del norte, a nosotros en Esmeraldas. Entonces, a ver, de nuevo, creo que es importante que se tomen decisiones oficiales primero, y nosotros tenemos que tener esa información y después apoyar en lo que podamos hacerlo. Nosotros como comisión, tú sabes, tenemos el problema que no se ha reunido, me parece que es casi 1 mes y medio, por el problema que tuvimos con la presidenta, con Doris Solís, a quien también me sumo a tus deseos de recuperación. Pero vamos a eso, antes de pasar la labor de la Comisión de Exteriores, que es importantísima. Era usted muy crítico de Romy Vallejo, la última vez que estuvo en este programa, de hecho recuerdo textualmente, demostraba la incapacidad de Romy Vallejo para dirigir los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado. ¿Cuál es su percepción sobre Patricio Zambrano y César Navas al frente de las 2 carteras de Estado que ahora pues, están de nuevo en punto caliente? Yo creo que más allá de saber el punto de vista personal que tengo acerca de ellos, no le hablo como persona, hablo de su capacidad de... en institucionalidad. Y creo que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son 2 entidades
que yo respeto mucho y soy orgulloso de ellos, pero sí creo también que aquí hay una falta de capacitación en algunos temas como estos, por ejemplo. Temas de armamentos, temas de, por ejemplo, revisábamos cómo de la información que nos daban, fusiles de hace muchísimos años, cascos de hace muchísimos años. Hay que primero saber hacer una evaluación con un levantamiento de información serio para saber si nosotros estamos capacitados o no. Y si es que no estamos capacitados, pues el Estado va a tener que invertir en eso, porque no podemos descuidar ahorita la frontera. ¿Qué pasa si es que ahorita nosotros decimos, no, si hacemos caso omiso a las cosas que están pasando? Podemos enfrentarnos a un tema peligroso, no quiero alarmar, pero estamos frente a un tema muy complicado. Entonces, Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, el lugar que menos se mueve en una asamblea que ya de por sí es una congeladora en su conjunto. ¿Qué están esperando? Estamos en la renuncia de Doris Solís, los temas que pasaron dentro de la comisión. Ya faltó la verdad y se dieron algunos inconvenientes. No gozaba ya de la legitimidad por parte de la mayoría de los asambleístas y solicitamos la renuncia. Posteriormente pasó este tema del accidente. No nos han convocado para reunirnos. Hoy día tengo que hablar yo con los miembros de la comisión que somos parte de la oposición. Yo creo que inclusive es necesario que nos autoconvoquemos para tomar esto con la seriedad que tenemos que tomar y esperar lo que va a pasar después, que me parece que la próxima semana la Asamblea se va a reunir, el Pleno, para definir el tema de la reestructuración de las comisiones. Pero yo creo que antes de esto tenemos que, por lo menos, sacar un comunicado o exigir ante las autoridades que nos den esa evaluación previa, sea como de forma reservada, como yo creo que se lo debería hacer para no alarmar a la gente. Doris Solís ha dicho, bueno, no Doris Solís, disculpen, el bloque de la Revolución Alfarista ha dicho que va a poner en marcha la renuncia en las 5 comisiones que dominaban. Ya cayó el primero, que era Augusto Espinosa en Educación. ¿Tiene usted esperanza de que se concrete por esa vía? La menos tormentosa de todas. Yo espero que lo haga, que se haga un llamado a la sensatez de saber que esto no es un tema de personales de cada uno, sino que hay que pensar en el país. Y creo que es necesario que las comisiones avancen como tienen que avanzar. Entonces espero que lo haga. Te digo, y si no, va a pasar el tema de la reestructuración que se va a dar la próxima semana. Abro espacio para preguntas y comentarios de la audiencia. Yaden Mantilla, asambleísta, habla muy bien, pero me decepciona lo que ha dicho. Dice que Mae Montaño era la mejor opción como persona para la presidencia de la Asamblea, pero como no tenían los acuerdos políticos, votó por cabeza. ¿Pone usted por delante los votos que los principios? Al contrario. Qué buena pregunta, además, y gracias por la pregunta. Janet Mantilla. Saludo. A ver, vamos haciendo el análisis como debemos hacerlo. El día domingo, en un periódico nacional, salió soltaron algunas entrevistas de todos los bloques, ¿no es cierto? En una parte decía, Partido Social Cristiano suma y creo, no van a lanzar candidato y van a apoyar al candidato del oficialismo, ¿sí? Posteriormente, dentro del mismo artículo, un representante de Creo, importante de la bancada, dijo que ellos van a apoyar, que su bancada va a apoyar al oficialismo, por un tema de respeto, de democratización, para que existan consensos, etc. Bien, dije, bueno, creo que estamos todos en la misma línea, creo que tenemos coherencia de todos los lados. Dije, perfecto, tenemos que trabajar, pensemos de nuevo, en que más allá de quien esté, que efectivamente tiene que ser una persona proba, tenemos que trabajar en función de las necesidades del país. Dije, perfecto. El día martes me entero vía redes sociales que Mae Montaño iba a ser la candidata. Aquí hay que hacer dos cosas. Si es que estamos pensando en función de país o estamos pensando en función de cubrirnos a nosotros en la parte personal para que las redes sociales te digan muy bien hecho por parte de ustedes, así no tengas los votos como, por la candidata que estás proponiendo, o para que el día de mañana todos los medios digan sí, que esta es la verdadera oposición porque están lanzando un candidato propio, cuando ellos sabían que no tenían los votos. Otra cosa, yo creo que lo natural, nosotros que estamos en la oposición, lo natural es que te acerquen. Había una lógica en eso. La oposición técnicamente no tiene los votos para nada. Eso no los impide de presentar juicios políticos, de presentar leyes. ¿Por qué nos va a impedir de presentar un candidato? Pero por lo menos, si es que quieres hacer las cosas bien y responsablemente, acércate donde tus aliados naturales, que somos nosotros, que somos los miembros de la oposición. Oigan, ¿qué les parece? Estamos pensando en esto.
Nunca nos preguntaron, nunca se acercaron, nunca hubo nada. Nosotros nos enteramos por redes sociales, como nos enteramos también, que te conté en su momento, la decisión de Guillermo Lasso de que votemos también suma por el tema de los paraísos fiscales, sin antes de haber conversado con ninguno de nosotros, ni con el alcalde de Quito, tomar decisiones vía Twitter. O sea, creo que, en verdad, si queremos hacer oposición, hagamos una oposición seria y responsable. Entonces, te digo, más allá de que... Le pregunto lo que le pregunté la última vez. ¿Usted cree que su partido sigue siendo oposición? Total, pero... ¿A qué se oponen? A las cosas malas. No nos podemos oponer a las cosas positivas del país. Por ejemplo, a temas de corrupción, a lo que pasó ayer en Ampetra. Nos oponemos, nosotros fuimos los firmantes de la resolución conjuntamente con los cristianos por el tema de lo de Serrano y de lo de Vaca. Una resolución que tuvieron que modificar una semana después porque la primera no incluía la destitución del presidente de la Asamblea, incluida un pedido de comparecencia que era un saludo a la bandera. Era lo natural, no, un saludo a la bandera era pedir la renuncia. Las dos cosas son un saludo a la bandera. Pedir la renuncia y decir venga y explíqueme son un saludo a la bandera. Sí, decisiones son lo que hicieron una semana después. Venga, explique y después vamos a tomar las decisiones. Eso no decía la primera resolución, no lo decía. Lo decía cuando lo incluyeron una semana después, después de la presión de la opinión pública. No, yo no creo que fue la presión, yo creo que era eso lo coherente y lo responsable. Porque si es que, a ver, si es que le estás llamando para que esto sea un meeting o que vaya a dar un informe de labores, hubiese sido una payasada. Vengan acá, expliquen. Y si no estamos de acuerdo, pues se toman las acciones. Y eso fue lo que se hizo. Vamos a la práctica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de las dos? En el un caso, no se dio el pedido de renuncia, que eso sí hubiese sido un llamado, saludo a la bandera, o las acciones que se dieron después. Se está presentando hoy el juicio político y Serrano está destituido. Vamos a la revisión de los hechos, no como lo entienden los políticos, como lo entiende la gente normalita como yo que está fuera de la Asamblea. Ustedes viabilizan la elección de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, que hoy es clara defensora, como lo fue ayer, del chavismo. Solamente que hoy lo hace desde la vicepresidencia, donde lo pusieron sus votos. Ustedes le dieron 10 días de gracia a un presidente caído de la Asamblea Nacional que no tenía por qué tenerlos, con una votación de abstención de pedido de renuncia y una votación a favor de una moción presentada conjuntamente con el socialcristianismo que alargaba innecesariamente la agonía de José Serrano, que ya no tenía respaldo ni en su propio bloque. Y ustedes finalmente votan a favor de una representante del oficialismo, que además valoro mucho, Elizabeth Cabezas, por el principio de la gobernabilidad y cosas que son difíciles de explicarle a la gente. Sí, ¿A qué se oponen ustedes? ¿Cómo un partido de oposición puede actuar así? Nos oponemos, de nuevo, a temas de corrupción, abusos de poder, por eso nuestros votos fue para que salga el señor Ochoa, nuestros votos han sido siempre a favor, o sea, hemos sido firmantes de todos los juicios políticos. El de ahora, estamos entregando, me parece que se va a entregar el día de hoy, en contra de Vaca. Te expliqué en su momento cuál fue la reacción nuestra, cuál fue el análisis nuestro respecto a lo de Vicuña. Nosotros estábamos priorizando el tema de la institucionalidad del país. Recuerda que en ese entonces, si es que ella no era electa en ese momento, daba exactamente lo mismo porque se le elegía después de 3 meses porque entraba por el Ministerio de la Ley. Si es que con nuestros votos, o sea, si es que no hubiesen habido nuestros votos y eso hubiese obligado, que la ley no te permite, a cambiar la terna y poner a otras personas, de acuerdo. Pero ¿qué pasaba? Lo único que se hacía era crear caos en esos 30 días. Tomemos en cuenta que estábamos en medio de la campaña para la consulta popular, con Correa aquí, en donde no podíamos arriesgar temas tan importantes como era, por ejemplo... Valía más el cálculo político que los principios de no poner para aquí nada, a una persona que defender a Nicolás Maduro. Valió mucho más el hecho de proteger una consulta popular en donde una de las preguntas era justamente la imprescriptibilidad de los delitos contra el abuso de los niños. Se lo pregunto claramente, a ver si me da la respuesta así de clara. Visto en retrospectiva, ustedes dieron su voto por la gobernabilidad del país. Han pasado 4 meses desde esa votación, o 3 meses, ya no lo recuerdo. Claramente, ¿está usted confortable con su voto? ¿Cree usted que María Alejandra Vicuña es una buena vicepresidenta? ¿Apoya usted las declaraciones como las que ha hecho no a favor de Maduro? Jamás voy a apoyar el chavismo, el tema de Maduro en absoluto. Toda la política de Venezuela estoy absolutamente en contra. Pero, de nuevo, haciendo el análisis del tema institucional y de lo que se estaba jugando el país en ese momento, estoy de acuerdo en lo que se hizo. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que diga o deje de decir la señora vicepresidenta. ¿Y no se siente responsable? Me siento responsable de haberle dado estabilidad al país, porque lo contrario hubiese sido terrible. ¿No se siente responsable de haber sentado allí a una persona que defienda a Nicolás Maduro? Al contrario, ¿sabes cuál es lo que tenemos que reflexionar ahorita?
me hubiese sentido responsable si es que no se hubiesen dado esos votos, si hubiésemos puesto en juego la consulta popular y no hubiese sido aceptado por 7 de cada 10 ecuatorianos, porque eso hubiese sido un caos, y con Correa aquí. Entonces, creo que para nosotros el análisis es mucho más profundo, y sabes que nosotros vamos a tener que acatar todos los ataques y todas las cuestiones, pero el momento que se explique por un tema de responsabilidad, creo que es lo mejor que le pudo pasar al país, independientemente de lo que diga la señora. Hablan ustedes de gobernabilidad, institucionalidad, respeto a las instituciones. Son los asambleístas que se bajaron a un presidente de la Asamblea Nacional sin un procedimiento expreso contemplado en la ley o en la Constitución para hacerlo. Son los asambleístas que, denunciados por la Revolución Alfarista, pusieron y designaron una presidenta, aunque el artículo 121 de la Constitución, para los que no somos abogados, pero sí tenemos ojos para leer, es bastante claro. Debía asumir una vicepresidenta o un vicepresidente. Si es que leemos el artículo 121 de la Constitución, te habla de ausencia temporal o definitiva, ¿cierto? O renuncia, te dice. Renuncia no, ausencia temporal o definitiva. No, te habla también de renuncia, revisa el 121. Ausencia temporal o definitiva, coma, o renuncia, y que se elegirá por el tiempo que falte para que se termine el periodo. Por un lado se hizo eso. En el tema de la que decían que era inconstitucional o ilegal la destitución de José Serrano, el artículo 18, me parece que es el numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cesación de dignidades de la Asamblea Nacional. Establece la destitución, ¿no es cierto? Pero no el proceso. Ya, aquí hay un tema de eficacia de ley, y eso sí quiero que quede claro este principio. La norma de la destitución existía. Lo ilegal hubiese sido, existe. Lo ilegal hubiese sido que no exista esa norma de destitución y nosotros inventarnos la destitución. La destitución existe. Lo que no existía, lo que no te dice es cuál es el procedimiento. Por un tema de principio, de eficacia normativa, el Pleno tenía toda la capacidad de hacerlo. Ahí hay menos polémica que en la designación de la nueva presidenta. Había una clara, si no contradicción, por lo menos polémica en la aplicación del artículo 121 de la Constitución. Si respetan las instituciones, ¿por qué no le pidieron a la institución que pueda aclarar la polémica, que la aclare la Corte Constitucional? No había necesidad, no hay necesidad. Para nosotros está absolutamente claro. Ese es el criterio de los correístas. Y es lo que quisieron hacer ellos. El criterio de los correístas y de abogados tremendamente críticos con el correísmo y muy respetados en este país. Yo he leído también a muchos constitucionalistas respetados en el país que dicen que no había ningún problema en la elección. En absoluto. Entonces, son criterios jurídicos, digamos, dispares. Si donde hay dos abogados hay tres criterios jurídicos, tranquilo. No, lo que te digo es que nosotros estamos totalmente solventes en que eso tenía que darse de la forma en que se dio. Poniéndolo claro, para que no se nos agote el tiempo, que ya se nos ha agotado. Qué pena. ¿Por qué no transparentan que hay una nueva mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la nueva mayoría en la Asamblea Nacional? Pues la que ha votado conjuntamente en las últimas sesiones. Bancada de Integración Nacional, Suma, Oficialismo, Partido Social Cristiano, dependiendo del caso. No existe eso. Y te digo con una mayor claridad, mirándote los ojos y con toda la seriedad del caso. Te lo dije aquí cuando estuve acá, ¿te acuerdas? La anterior vez dije, nosotros vamos a apoyar todos... Yo soy terco y sigo preguntándolo. No, y por eso me encanta venir. Pero lo que te digo es que nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas buenas que se vengan. Vamos a hacer oposición a las cosas que nosotros creemos que está mal. De nuevo, hacemos oposición responsable. Porque el oponerse por oponerse a todo lo que se viene, eso es ser irresponsable, eso no le ayuda al país. Es lo pero mismo, si su argumento era, su argumento en la sesión pasada era decir, yo no quiero los votos del correísmo, vamos a votar donde no estén los votos del correísmo. ¿En cuál? Pues cuando votaron en la abstención de José Serrano. No, nosotros votamos en abstención porque decíamos que la renuncia era un saludo a la bandera. ¿Qué hacía con ese Serrano? Decía, no voy a renunciar, listo, gracias, siguiente paso. ¿Qué se dio? Vamos a la práctica. Se dio la destitución. Rapidito para que no se acabe. Reestructuración de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, promete, por lo menos en debate, aprobado por propuesta de Raúl Tello de Integración Nacional para la próxima semana. ¿La postura de su partido es a favor de la reestructuración? ¿La postura de todos los partidos? ¿No? Nosotros nos abstuvimos. ¿Por qué? Esa votación. Porque, desde nuestro punto de vista, nuestro análisis, eso se puede prestar para un reparto. Y ahorita no estamos para eso. Ahorita necesitamos trabajar de nuevo por los temas importantes del país. ¿Y sabes qué pasa con esto? ¿Usted cree? No, esto es importantísimo. Okay. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional no debe tocarse para no caotizar más el país? De nuevo, las comisiones al interior tienen toda la capacidad de cambiar las dignidades. Vamos a lo que importa, Consejo de Administración Legislativa, CAL, ¿debe tocarse o no? Aquí hay que hacer otro análisis.
hay 2 personas que son nombradas que entraron por la bancada. Acuérdate que para estar dentro del CAL necesitas pertenecer a una bancada. Hay 2 personas que ya no pertenecen a dicha bancada, no son parte de bancada. Eso es un análisis que hay que hacer para ver si se eligen a esas 2. ¿Usted cree que el CAL debe reformarse o no? En ese caso sí. A ver, el CAL solo contra los correístas porque son correístas. El CAL ha sido los 5, digamos, de Alianza País, sobre todo, quiero dejar a salvo a Patricio Onosa, Luis Fernando Torres, a quien respeto mucho, les mando un gran saludo. Ellos fueron, sí, los, digamos, alcahuetes de bajar todos los juicios políticos, ¿no es cierto? Pero de nuevo, aquí, primero no existe una norma de la reestructuración. No te rías, es verdad lo que te estoy diciendo. Hombre, muchos tampoco se han detenido por eso, que se bajaron un presidente de la Asamblea Nacional. Te estoy explicando cuáles son los argumentos jurídicos de esto. Ya, la misma norma cesarán a las dignidades de la Asamblea Nacional, okay, como lo hicieron con José Serrano. Entonces tienes que hacer por cada uno de ellos... ¿Han sentado un precedente o no? Imagínate lo que es esto. Hacer por cada uno de ellos lo mismo que se hizo con Serrano. Llamar destitución uno, después la siguiente semana el otro. Nos vamos a diciembre, no terminamos con esto, cuando el país necesita que se trabaje por las leyes prioritarias. Yo no estoy de acuerdo con eso, te soy sinceramente. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ahora, ¿usted prefiere que la gente que encubrió a Augusto Espinosa, que encubrió a Gustavo Ollay, que encubrió a Jorge Glass, que encubrió, bueno, que ha encubierto 5 casos y no ha aprobado, no ha hecho andar la Asamblea Nacional? Creo que hay 2. En su puesto, no, creo que hay 2 que es necesario, creo que hay 2 que son necesarias que se vayan. ¿Quiénes? Soledad Buendía y Verónica Arias, porque son correístas. Y no, porque ya no tienen bancada, porque es un tema más pero se da cuenta el Estado de Derecho que plantea usted, que estas 2 son correístas. No, no estoy diciendo porque son correístas, es porque ya no tienen bancada. ¿Para afuera? Porque el requisito para que tú puedas entrar a ser miembro del CAL es que tengas bancada. ¿Me explico? Entonces, ahora lo que se va a dar después, que es todo el tema de la reestructuración, lo que se dé, de nuevo, nosotros no estamos de acuerdo en eso, nos abstuvimos. No sé, creo que los cristianos votaron en contra. Nosotros nos abstuvimos porque no estábamos de acuerdo. No obstante, si es que las comisiones se tienen que cambiar las dignidades adentro, pues bienvenido. Y lo otro es esperar a que se cumplan los 2 años y así hacer las cosas como se tienen que hacer. Esta ha sido la conversación con Héctor Muñoz. Casi te digo Héctor Yepes. Cuidado. Que ya no es compañero suyo, ¿no? Pero es buen amigo, es buen amigo. Sí, por supuesto. Con Héctor Muñoz, asambleísta por la bancada de Suma, miembro de la Comisión Ocasional AMPETRA, miembro de la Comisión de Exteriores y buen amigo de esta casa. Bienvenido siempre, Héctor. Gracias, mi querido Anderson. Gracias a ustedes por conectarse, sus comentarios, sus preguntas, por darle like y compartir, que es para nosotros una de las cosas más importantes que pueden hacer por la posta. No sé por dónde empezar el comentario de conclusión, pero me pregunto ahora con qué cara mirarán a sus hijos José Serrano, Viviana Bonilla, Carlos Bergman, Verónica Arias, Soledad Buendía. ¿Con qué cara mirarán al país después de que hace 4 meses decidieron archivar y encubrir al encubridor Augusto Espinosa por una sistemática, vergonzosa y decepcionante violación contra nuestros niños y niñas en escuelas públicas y privadas? No sé con qué cara el oficialismo, Alianza País, que ahora está en pugna abierta con el correísmo, viene a hablar de lucha contra la corrupción, si dejaron que un tipo que permitió un sistema de impunidad siga estando allí, en la Asamblea Nacional, siga sin recibir la censura del Parlamento ecuatoriano, representante de la voluntad de los ecuatorianos. No sé con qué cara Silvia Salgado va a asumir una presidencia de una comisión para la que el descalificado Augusto Espinosa tuvo que renunciar. Yo no sé a dónde vamos con este Consejo de Administración Legislativa. Hay bancadas que plantean no tocarlo por orden, por mantener el orden y la institucionalidad. Yo prefiero mantener los principios, que se vayan y se vayan ya. Nos vemos aquí el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.